Remate Equino. Trabajamos por amor al caballo criollo colombiano. Hola, bienvenidos al tercer capítulo de RTV. Hoy nos encontramos con Pablo Ortiz, propietario de Compras Altos y de Criadero CST. Hola Pablo, ¿cómo está? Daniel, un gran saludo para ti y para todos los seguidores de Remate Equino. Bueno, para que empecemos, cuéntenos cómo fue su acercamiento al mundo equino. O sea, ¿usted cómo se acercó a los caballos? ¿Es tradición familiar o cómo empezó como ese gusto suyo por los caballos? Daniela, es una historia bastante larga, vamos a tratar de resumirla, pero esta semana casualmente me decía mi papá que había una foto por ahí mía de 7 meses en un caballo en la costa. Cuando iba a la costa habían caballitos y burritos y a los niños nos paseaban en estos, y tengo una foto por ahí desde los 7 meses. De ahí para adelante tengo recuerdos. Mi abuelo era ganadero de leche, o sea, tenía lecherías, y ellos siempre decían, donde comen 7 vacas come un caballo. Entonces no tenían muchos caballos sino más vacas, pero en todas las familias se tenía un caballo bueno para poder salir con los amigos, a las cabalgatas, a los encuentros en el pueblo. Entonces él solo tenía uno. Y yo me acuerdo que yo era muy pequeño y yo me quedaba embelecido con ese caballo, pues allí donde él los tenía. Entonces ahí arrancó, y luego mi mamá, yo creo que fue ya más joven, por ahí o todavía niño, a los 10, 12 años, me metió a clases de chalanería, pero porque yo lo pedía. O sea, siempre había una atracción. Yo veía un caballo, un cuadro, yo veía algo de caballos y siempre sentía esa atracción. Entonces mi mamá me dejó, entré a clases de chalanería en Asdecilla, y ahí comenzó como toda la historia más a fondo y más el amor por esos caballos. Entonces allí compartíamos, nosotros teníamos una clase, yo iba 2 veces, la segunda iba porque el profesor o el director en esa época nos dejaba, si cuidábamos la pesebrera, si la limpiábamos, nos prestaba el caballo el domingo. Entonces ellos no tenían cuidadores, nosotros íbamos los domingos, limpiábamos pesebrera y nos dejaban salir. Entonces ese fue otro acercamiento. En el colegio, mientras todos los amigos guardaban plata de los descansos para irse a rumbear los fines de semana, yo guardaba la plática para poder ir a la Feria de las Flores, para poder ir a las copas de Azucaba, a todas estas ferias que se hacían pues aquí, más que todo en Medellín. Yo guardaba la plática y me sentaba allá en la feria solo, sin conocer a nadie. Yo me sentaba solo en la feria, desde que empezaba hasta que terminaba, y yo era feliz, y siempre he sido feliz yendo a las ferias y disfrutando de todos los eventos. Y la cabalgata de Feria de las Flores tampoco me la perdía, no solo montando, sino que también me gustaba ir mucho al principio donde arrancaba. Ella arrancaba y salían todos primero en sano juicio, que era bastante bonito, y salían esas carrozas con esos carros de tiro, con esos caballos de tiro, y salían la maestranza con los caballos lusitanos en esa espectacularidad, frisones, los carabineros, y ya empiezan a salir todos los caballos criollos, todo el mundo bien vestido, bien atalajado, y salían todos, y ahí seguía más la pasión. Luego, entonces yo estudié administración de empresas en la Universidad de Medellín, y allí siempre nos enfocaron mucho en emprender, en hacer empresas. Y yo siempre decía, tengo que tener un negocio alrededor de los caballos. Entonces ahí yo tenía muy en mente, y ya adulto, tuve la oportunidad de comprar un caballo, y un amigo, el dueño de Itaquinos, un día me llamó, Andrés Jaramillo, me llamó y me dijo, venía a la oficina, y fui yo, y yo le dije, yo siempre he tenido como unas ganas de montar una página web, una página de internet donde pueda comercializar algo con caballos. Y él me dijo, tengo un proyecto que te quiero meter como socio, se llama Compras Altos. Entonces ahí empezó Compras Altos. Correcto, entonces ahí empezó todavía más pues la pasión, porque yo dije, listo, es medio tiempo, voy a ser socio y vamos a arrancar en un proyecto. Y ese proyecto ya trajo consigo que unos años posteriores me quedé con toda la empresa, y ya hoy en día pues ya llevamos bastantes años y bastantes saltos. Entonces esos fueron como mi historia alrededor del caballo, y bueno, eso no para, eso no frena, porque eso es una pasión. Muchos dicen que es una enfermedad. Yo siempre digo, yo no conozco un ex caballista. El que le gustan los caballos, ahí se queda. El que tiene un caballo, los vende y por allá vuelve y compra y vuelve. Entonces siempre le hemos dicho,
debería haber una sociedad que pareciera que nos aliviara de esto un poquito, porque eso se vuelve una pasión, pero es lo más lindo que es compartir con los caballos, eso no se puede perder. ¿Y usted antes de Comprasaltos tuvo otro trabajo que no estuviera relacionado con caballos? Sí, inclusive pues todavía, yo antes de eso trabajé en otras empresas, tuve negocios propios, o sea, yo estaba así en otras actividades, inclusive pues hoy en día tengo dos actividades, tengo una empresa diferente, pero los caballos siempre nos mantienen ahí. Y como te digo, cuando uno quiere emprender y uno quiere dedicar parte de su vida a la pasión, hay que hacerlo con disciplina, con sacrificio. Y ahí hemos estado nosotros, porque Comprasaltos tampoco ha sido algo fácil. Comprasaltos también ha sido una empresa luchada, sacrificada. Hasta hoy nunca he sacado unas vacaciones completas donde me retire del celular. Y ya van muchísimos años, ya inclusive pues por un tema emocional necesito sacar vacaciones, pero es que a veces esas vacaciones son con esa pasión, no es trabajo, esto no se vuelve trabajo, pero el cuerpo y la mente a veces lo necesita, pero por mí sigo derecho siempre. Ese ha sido pues, pero sí hemos estado siempre vinculado con los caballos, pero no tuve familiares pues que me metieran al gremio, no tuve quien me presentara, esto fue día a día tocando las puertas, diciendo, buenas, tengo una página de internet, quiero su reproductor, o sea, esto ha sido lento, difícil, con sacrificio, pero ahí vamos. Y lo más bonito es que no es solo esperar retribuciones personales, sino también qué le podemos aportar al caballo desde nuestra parte personal y desde nuestra parte laboral o económica. Entonces le estamos trabajando desde las asociaciones, hago parte de las dos asociaciones en Antioquia y con ambas le estamos trabajando fuertemente al caballo, porque esta es una tradición que no se puede perder. Entonces así estemos en otras áreas comerciales, el área comercial y el área económico del caballo también es bastante grande y no lo podemos desconocer, y ahí tenemos que estar trabajando en pro del caballo y para que este sector equino siga creciendo como tal. Bueno, Pablo, y cuando usted le presentaron la idea de Comprasaltos, ¿usted qué pensó? ¿Cómo fueron los inicios? Cuéntenos más sobre cómo empezó ese proyecto. Claro que sí, mira, yo le dije a Andrés, voy a volver a la conversación, yo le dije a Andrés, quiero montar un tucaballo.com, así, tal cual, y él me dijo, hombre, yo tengo comprasaltos.com, ya está montada, tengo 6 reproductores, ¿por qué no te venís a trabajar no, te asocias a nosotros y buscamos a alguien? Y yo no, de buscar a alguien, pues yo me pongo en la parte comercial. Entonces es que listo, medio tiempo, ¿cuál medio tiempo? Eso era tiempo completo. Yo estaba en la oficina y arrancaba a las 7 de la mañana y eran las 7, 8 de la noche, cerraban la oficina de Tequinos y muchas veces yo me quedaba montando caballos, editando, tratando de contactar nuevos reproductores, porque cuando arrancamos hay que tener en cuenta que no habían redes sociales. No había Instagram, bueno, Facebook sí, pero no era un tema tan comercial, sino era un tema más de chisme, por decirlo así. Y YouTube no habían tantos videos de caballo. Entonces cuando nosotros arrancamos con los canales, aparte teníamos que dar una credibilidad. Entonces nuestra credibilidad era un sello donde nos avalaban los mismos reproductores. Entonces esos reproductores decían, Comprasaltos es una empresa donde está certificada para la venta de los servicios del criadero. Entonces esos mismos nos apalancaba. Entonces como habían alguien que ya confiaba, entonces el otro reproductor empezó a confiar, y así empezó a crecer. Y vamos todavía, yo trato de ir siempre a las nacionales, sí, a todas las nacionales he ido, y a las ferias grandes, y cada año trato de ir a zonas diferentes. Comprasaltos lo que hace es comercializar saltos directamente del propietario y ayudar y apoyar a las personas que tienen desconocimiento con lo que es un reproductor, con lo que es un tema de preñez, con lo que es un tema de cómo adquirir estos saltos y dónde. Entonces lo que te decía ahorita, no habían redes sociales y era muy difícil, entonces nosotros lo que hicimos fue un centro, somos la primera página web en el mundo donde hay servicios reproductivos de caballos. Entonces ahí llegaba la gente con mucha tranquilidad. Si teníamos carrito de compra también era otro tema de seguridad para todos los clientes, para la caballada. Entonces así comenzamos como a crecer lentamente. ¿Y hace cuántos años fue eso? Este año vamos a cumplir 10 años. Tenemos que, de pronto para los que vean este video más adelante, tenemos que decir que estamos en el 2022, arrancó en el 2012.
Bueno, ¿y qué requisitos piden ustedes para recibir a un caballo en Comprasaltos? Bueno, hay varios requisitos. Lo primero es que el caballo esté a nombre de la persona. Eso es indispensable porque nosotros velamos por una compra segura y al momento de hacer una compra segura tiene que haber algo que es la responsabilidad por el reporte de monta. Entonces, primero que sea que el propietario aparezca en el registro y es el que nos firma a nosotros un contrato. Ya de ahí para adelante hay 6 requisitos que no los hice yo, los hicieron personas que llevan muchos años en los caballos, uno de Antioquia, uno de Bogotá y uno de Medellín. A ellos les pedí pues como esa ayuda para seleccionar o para hacer esos requisitos. Entonces el primero, los caballos normalmente la gente le coge por un tema netamente de triunfalismo, desde donde sea, directa o indirectamente. Entonces, ejemplo, un caballo que haya ganado una feria graduada nos mide la calidad de él como tal, entonces la gente se anima. Entonces ganar una graduada es un requisito, o sea, se puede cumplir uno de los 6, cualquiera. Entonces volvemos, eso es un tema de triunfalismo. El segundo, que el caballo tenga un hijo ganando en una graduada. ¿Por qué? Porque entonces ya vemos que hay un caballo que no fue a pista probablemente, pero que tiene un hijo ganando en una feria graduada, entonces muestra su capacidad de transmisión. Sabemos que la capacidad de transmisión de la mamá también es importante, pero nos toca medirnos ahí. Entonces, si es un papá de un campeón de feria graduada, es otro requisito que puede haber. El tercero es genéticamente, así no sea de triunfalismo, y es indirecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay un reproductor hijo de 2 fuera de concurso, ¿cómo no le vamos a dar la oportunidad dentro de nuestra página de que sea un reproductor? Entonces, ese es otro. Volvemos, medido bajo triunfalismo indirecto. El caballo no puede que no haya hecho ferias, pero al ser hijo de 2 reproductores fuera de concurso, sí lo es. El cuarto, que haya ganado, o cómo no darle esa oportunidad a los potros en proceso, que ahora le llamamos campeón joven. Entonces, un potro que haya ganado en la Feria de Flores, o en la Copa América, o en la de Bogotá, Agroexpo, la tercera, o en la nacional, si gana uno de esos 4 procesos, también se le puede dar la oportunidad dentro de Comprasaltos. El quinto punto es para mis clientes, los clientes que han confiado en mí. ¿Cómo no les voy a dar la oportunidad de que tengan su reproductor? Pero también se me hace muy difícil porque yo tengo demasiados clientes y todos tienen su caballo. Ya te voy a hacer un recuento. Pero en ese tema, si me ha comprado más de 5 saltos, le ayudamos con el reproductor. El último requisito es que como nosotros tenemos una página web que es el portafolio, que es el catálogo de reproductores, debe tener fotos profesionales, porque todo entra por los ojos. Cuando usted tiene un negocio, usted monta una tienda, lo primero que hace es ponerle un letrero para que la gente sepa que usted está allí, cualquier tipo de negocio. Entonces el caballo lo que hace es tener sus fotos profesionales para que le dé esa vitrina de reproductor. Entonces ese es pues como el sexto punto. Entonces esos son en general, pero lo que te iba a decir ahorita es, hacer la carrera de un reproductor es lenta, difícil, costosa y de mucha disciplina, porque conozco muchas personas, les gana el caballo una vez, se gastan 20 millones, 30 millones en publicidad en un mes y no vuelven a hacer nada. Entonces esto es un tema de día a día, es un proceso, correcto. Entonces, aparte de eso, tenemos que entender que hay 800 caballos aproximadamente en competencia. De esos 800, digamos que 500 o 400, la mitad son machos. Entonces tenemos 400 caballos que quieren también ser reproductor, más todos los que tenemos en el portafolio que fueron caballos de hace 4 o 5 años, que ya su carrera finaliza o que ya las tienen parados. Entonces imagínate la cantidad de reproductores que hay. Entonces por eso se nos dificulta, primero decir que no, entonces tuvimos que sacar eso. Y la idea de Comprasaltos era tener 120 reproductores, tenemos más de 180 reproductores en la página, pero cómo no darle la oportunidad. Entonces hemos trabajado de una manera responsable, no fue que yo a este sí le digo que sí, a este que no. Esas características que me haces la pregunta están publicadas, la gente sabe que esos son los requisitos para entrar a la página y es muy claro para todos. Bueno, Pablo, y de los caballos que han podido entrar a Comprasaltos en estos 10 años, ¿usted cuál siente que han sido los caballos que más han marcado como el recorrido de este Bueno, no, hay un valor muy importante que yo siempre manejo en las empresas que se llama la gratitud. Y yo siempre
he hablado de un par de caballos que siempre me dieron la mano desde el principio y hay que devolver esa gratitud, y por ejemplo en esas entrevistas se puede mencionar. De los primeros que me dio la mano fue Prodigio de María Rosa. Néstor Roldán, amigo ya personal, puedo considerarlo. Al principio no nos conocíamos y fue muy difícil la negociación hasta que me dio la oportunidad, y me dio la oportunidad en un momento clave cuando el caballo cogió una promoción. Entonces de ahí para adelante Comprasaltos también se catapultó, como te dije al principio, porque un caballo catapultaba a otro o nos servía de respaldo. Entonces yo decía, es que yo tengo tal caballo en la página, entonces la gente decía, bueno, si este señor que es tan difícil tiene el caballo es porque sí. Entonces cada caballo nos iba catapultando. Entonces Prodigio de María Rosa fue uno que bastante nos catapultó. Onix también, a los propietarios un agradecimiento enorme. O sea, de todos yo les agradezco, pero a tu pregunta, Onix también fue uno de esos caballos pilares, porque pues sabemos que lleva hasta el momento 6 años consecutivos mejor reproductor, y hemos vendido, y es un caballo muy preñador, entonces vendimos bastantes saltos también, y al cual le tengo que dar un agradecimiento especial. Tengo otro en mente que es Aarón del Jazmín. Creo que es un reproductor que marcó la historia, seguirá marcando la historia, y creo que no va a haber reproductor en la historia como Aarón. Y Aarón también me dio la oportunidad desde muy sus comienzos. Me acuerdo que inclusive yo lo cogí a 500.000 pesos, y en esa época, como apenas estaba haciendo su carrera, me acuerdo que en Antioquia, que después era nuestra base inicial, la gente no lo conocía y era difícil la venta de los altos. Yo les decía, cójale Aarón, que es un caballo bastante interesante. Y hoy en día pues subió de 501 y fue subiendo de a 500 a 500, hoy en día está en 3 millones de pesos. Y el propietario siempre me apoyó para todo, con la página, con eventos, en su momento. Me llamaba también de pronto a veces a preguntarme, y fuimos o en conjunto construimos la idea que en una nacional se le leyeron la carta a varios hijos fuera de concurso. El caballo quedó en ese día también jefe de raza. O sea, fue un día histórico, y gracias a Dios pude hacer partícipe como de la idea, por decirlo así, porque ellos tienen todo un equipo de trabajo. Pero a Aarón también tengo un gran agradecimiento o una gratitud bastante especial dentro de la página. Yo creo que esos tres, pero lógico, se me vienen muchos a la cabeza. En su momento Encanto, Cónsul, pues como más vieja guardia que son esos, estuvieron en la página. Tentador, nosotros arrancamos con el propietario, dos propietarios anteriores, nosotros le comenzamos la carrera a Tentador también, y vendimos demasiados saltos. Yo creo que parte de la camada anterior fue de los saltos que se comercializaron también por la empresa. Entonces Tentador también es uno que tengo pues como gratos recuerdos dentro de la página. Han pasado muchos, o sea, hay 180 más otros que lamentablemente han fallecido. Cometa de la Morada, que era un caballo que iba a traspasar la historia, también lastimosamente nos dejó muy jóvenes, pero ahí lo teníamos en el catálogo. No, han sido muchos los del criadero Lusitania, que también me dieron la oportunidad desde el principio, o sea, desde que nació Comprasaltos ha estado el criadero Lusitania, y ahí tenemos los caballos. Entonces también ha sido una gratitud, porque también ha sido un tema muy exclusivo, entonces bueno, es otro punto bacano y chévere de hablar. La exclusividad. Hay muchos caballos que yo tengo la exclusividad de venderlos, o sea, solo venden en el criadero y solo vende Comprasaltos, no hay nadie más vendiendo los altos, porque nos hemos ganado esa confianza, esa responsabilidad que le hemos metido. Nosotros tratamos, o sea, a nosotros nos compran un salto y nosotros lo legalizamos inmediatamente, y eso le gusta mucho a los propietarios, esa seriedad, esa responsabilidad. Entonces tenemos muchos caballos, y era otro pie, cuando iba a buscar caballos les decía, soy el único que vendo de tal, entonces la gente decía, y llamaban a los dueños, en el gremio se conocen, y llama bebé, y entonces me contaban, ahí me llamó Peranito, el dueño de tal caballo, que si yo sí tenía el caballo acá. Y yo, ¿qué les dijiste? No, pues que le hiciera. Entonces son historias que iban haciendo que la empresa creciera lentamente. Entonces hay muchos caballos, de pronto algunos se me van a salir, pero también el tiempo es corto en estas cámaras. Bueno, Pablo, y además de Comprasaltos, usted también tiene un criadero. Cuéntanos cómo nació la idea del criadero. Claro que sí, Daniela. El criadero nació en lo que hablábamos ahorita de la gratitud. Entonces,
Yo inicialmente quería poner el criadero, vamos a hablar del nombre. Inicialmente yo lo quería poner Castropol. Yo viví toda la vida en un barrio que se llama Castropol, aquí en Medellín. Me parecía muy lindo el nombre, además de que es una zona de, bueno, de España y por allá, y yo me metí a ver las fotos y era una zona bastante bonita. Ya los veo a todos conectando y buscando Castropol. Y después de ahí yo dije, no, tengo que ser sensato con el valor de la gratitud. Yo todo lo que tengo los caballos lo tengo gracias a Comprasaltos. Entonces yo decía, ¿cómo le hago ese agradecimiento a Comprasaltos? Entonces puse el criadero CST. CST viene de Comprasaltos. Entonces, antes de hacerlo ya como criadero como tal, un día un amigo, a mí me gustan todos los andares y me apasionan todos, pero específicamente me gusta más el paso fino y crío trote. Entonces, de los 4, yo me inclino en mi parte personal y el criadero por esos 2 andares, y las trochas son espectaculares. Y con el paso fino siempre ha sido un andar insignia para mí, y lo trato de defenderlo, y estamos haciendo muchas cosas porque lastimosamente se nos va bajando por mitos que van saliendo y porque no le hemos buscado ese otro mercado. O sea, hay un mito que no me gusta, esa frase que dice que el caballo fino vale $1 millón o $1 millón. Yo siempre les digo, mentira. Yo he visto vender de 10, de 12, 30, 100, 150, 200, o sea, es un tema que nos va sesgando. Entonces también en la mente decía, o vale $1 millón o no vale, y se nos fue yendo ahí. Entonces el número de reproducción en el fino se nos ha disminuido bastante, y eso es lo que tenemos que ir recuperando. Y un día la gente sabía que me gustaba mucho el fino, y un amigo me llama y me dice, ven y ve, yo recibí un caballo de paso fino, a ver si me ayudas a venderlo. Y yo, no, es que yo no sé, a mí no me gusta negociar con caballos. No, pero vení para que lo veas. Ah, bueno, ¿y quién es? No, es un hijo, es que es símbolo. Símbolo es el caballo, símbolo del paso fino en ese momento. Y yo, ya voy. Entonces fui y lo empezaron a montar, y yo quedé flechado solo escuchándolo. A mí me encanta el fino claro y natural. Y yo lo escuchaba y yo veía que el chalán ni lo calibraba, era ahí suelto y fino. Váyale una vuelta. Y yo, no. Y yo por dentro, yo no, salgo enamorado. No, pero montate, no, si vos no haces, si no te montas, no hago negocio. Y yo, bueno, y me monté en el caballo. Claro, ahí quedé más flechado, me monté yo en el carro, y yo, ¿cómo lo compro? ¿De dónde saco la plata? ¿Qué voy a hacer? Y llamé a un amigo que siempre ha creído en mí y siempre me decía, cuando vea caballos me avisa. Y un día lo llamé y yo, está este caballo, vamos a comprarlo. Y me dijo, pero vaya, véalo, no, vaya por la plata para que lo compre. Y yo, bueno, fuimos, lo compramos. Se llamaba Cóndor de la Virginia. Y ahí arrancó. Entonces porque cuando empecé, yo ya estaba en Comprasaltos, entonces yo dije, pues lo voy a meter lógicamente a mi página, pero trataba de no hacerle mucha bulla para que la gente supiera, pues no viera ese refuerzo, esa recarga, porque siempre ha sido con responsabilidad. No es que el más amigo le hago más publicidad o no, yo tengo 180 para hacerle publicidad. Entonces no le hacía casi bullita, pero lógicamente sí era el más económico. Entonces cuando empezaron a pedir saltos y empezaron con el reporte, entonces ya fui a hacer el reporte y me dijeron, usted no tiene el criadero registrado. Entonces registré el criadero. ¿Y cómo lo registré? Criadero CST. Y ahí empezó con el caballo. Lastimosamente habíamos vendido varios saltos del caballo, falleció, y entre esas yo dije, yo no puedo dejar caer un proyecto, y como te decía, yo soy emprendedor. Yo decía, no puedo dejar ya caer el criadero, y empecé. Entonces tuvimos caballos que entraron, salieron en sociedades, y después ya compré una yegua que se llama Máxima de Castel. Creo que esa fue la que siguió, pues así como de las que todavía tenemos actuales, la yegua trotona galopera, que desde que yo la vi quedé impactado, y también dije, ¿cómo hiciera yo para que esa yegua fuera mía? Volvemos, llamé a un amigo, a ver, están vendiendo esta yegua, mira. Entonces, vaya, cómprela. No, pero en nivela, no, vaya, cómprele, ya, pero otro. Entonces fui, la compré, y lastimosamente
me enamoré perdidamente de ella, entonces yo dije, ¿cómo lo hacemos proyecto rentable? Entonces empecé a trabajar, a estudiarla, la hice medir con Jaime Taborda, la hice revisar por médicos veterinarios, era una yegua perfecta para la reproducción del trote y galope, y empezamos a la comercialización de embriones de la yegua. Después de ahí ya empezaron a entrar otros, entonces como ya nos íbamos organizando para el fino y el trote, entonces ya nos entraron unas barrigas de fino, y empieza ese crecimiento del criadero. Hoy en día contamos con 2 reproductores y 2 reproductoras, y pues uno dice, aquí voy a quedar, no voy a tener más, pero uno va haciendo otros negocios, y hace poquito hice otro negocio, pone embrión muy interesante, y ahí se va yendo uno. Y en el año pasado, 2021, hay un caballo que yo lo recomendaba mucho en el trote y galope, porque tenía todas las condiciones, o tiene todas las condiciones, y además era campeón, jefe de raza mundial. Eso no lo logra fácilmente un reproductor, y siempre me impactó mucho su nobleza, que era muy de silla, y traté de... los dueños anteriores, Criadero Carpal y amigos, caballistas de toda la vida, hay que aprender mucho de ellos. Un día yo les dije, yo déme la oportunidad el día que lo vayan a vender, de yo buscarle el dueño. Y tal cual, el año pasado me dijeron, Pablo, vamos, pues me dijiste, esta es la oportunidad de que le busque el dueño al caballo. Casualmente yo tenía un crédito preaprobado personal, entonces la gente dice, yo estás loco, ¿cómo va a comprar un caballo con un crédito? Yo, el loco es el banco que le presta a uno plata, yo voy a ir a comprarlo, y me quedé con el caballo. Y fue un sueño hecho realidad, porque Coltán era el caballo de mis amores, era el caballo soñado, y hoy tenerlo para mí fue el logro más grande y más bonito dentro de los caballos como tal. Poderlo disfrutarlo, poder abrazarlo, poderlo ver comer, poderlo ver servir en el dummy, o sea, eso es un sueño que de verdad ha sido maravilloso, y ahí lo vamos viviendo como parte del criadero CST como tal, y ahí están pues los otros. Pero ahí nació como tal el criadero. ¿Y hace cuántos años tiene el criadero? Hace 8 años aproximadamente. O sea, cuando yo llevaba 2 años más o menos en Comprasalto fue que salió lo de Cóndor, y de Cóndor para acá, entonces llevamos más o menos 8. Ya con la parte ya de... O sea, ahí es cuando nace un criadero, cuando vos estás vendiendo servicios de reproductivo, estás criando por medio de otros. Entonces hay muchas personas que tergiversan también el hecho de que si uno tiene una yegua, uno no es criador. Claro, si la estás preñando, estás criando. Entonces un criador puede ser desde el más pequeño hasta el que tiene 100 yeguas para preñar o más yeguas. Entonces ahí es cuando usted se vive ese proceso de crianza, y ese es el más lindo de todos. Entonces con Cóndor, ya me acordé, había otra yegua, la preñamos y se vendió preñada, después llegó otra y así. Pero es cuando uno empieza el tema de un criadero como tal, cuando estás vendiendo servicios reproductivos o cuando estás preñando yeguas. Creo que ese es el mensaje pues como tal de un criadero. Bueno, Pablo, y para que empecemos a hablar más sobre caballos, usted ahorita que nos hablaba mucho de la gratitud, ¿usted cuál siente que han sido las personas que más han influido en usted en este proceso, de las que más ha podido aprender? Esa pregunta sí no me la esperaba. Está muy difícil, muy larga. Pero hay muchas personas. En el gremio equino hay demasiados conocedores, hay demasiadas personas que cada quien le va poniendo su granito. O sea, te voy a ser muy sincero, uno aprende aquí hasta el mismo parafrenero, y son base importantísima, porque ellos son los que te enseñan cuál es el movimiento de cada caballo, cómo siente, qué le gusta, qué no le gusta, y eso nunca te lo va a decir un propietario, nunca no, en muchas ocasiones los propietarios ni saben cuáles son los gustos, si le gusta el agua de esta manera, si le gusta el concentrado de esta manera. Entonces uno tiene que aprender de todas las personas y enaltecer. Los adiestradores me parece también que es una parte fundamental en el gremio y que nos falta darle más valor a ellos. Entonces, en esa gratitud yo le agradecería desde abajo a ellos como tal en el gremio, a los médicos veterinarios que en muchas ocasiones salvan caballos, y para mí todos son igual de importantes, desde el supercampeón hasta el caballo normalito de cabalgata, por decirlo así, todos son igual de importantes, y los médicos veterinarios cuando hacen esta labor de salvar, de velar por la salud de ellos, me parece que también tenemos que agradecerle bastante a ellos. Dentro de todo,
la gratitud que tengo también. Hace muchos años había un señor de apellido Santamaría que arrancó con los diplomados, pero que fueran avalados por las universidades. Entonces, en esa época, yo creo que más o menos en el 2005, había un diplomado de juzgamiento de equinos avalado por, no se dictaba en la UPB, y era avalado por Asocava, con Fedequinas. Entonces eran estudios aprobados y avalados, y a vos te hacían de una u otra manera entrar al gremio. Entonces siempre me acuerdo cuando me dicen, ¿usted dónde empezó los caballos? Pues por todo el amor que les conté, pero ya cuando empezamos a ver la parte educativa y desde la docencia, muy agradecido siempre con esos primeros diplomados, y lo estamos promoviendo otra vez, porque esos son los primeros. Ya hay muchas instituciones educativas que están sacando unos buenos planes, que también tenemos que agradecerles a ellos, pero qué bueno que vuelvan a ver estas otras universidades avalando este tipo de eventos. Entonces a ellos les agradezco mucho. Ya amigos que uno se va haciendo en el tiempo de los caballos, Pablo Saldarriaga es un amigo de toda la vida de la familia, y él fue también desde pequeñito. Él era el que, cuando le contaba que mi abuelo tenía lecherías, él tenía una quesera en Girardota que se llama La Quesera, ya no es de nosotros, pues de la familia, y Pablo Saldarriaga vivía ahí cerquita. El papá de Pablo Saldarriaga, pues un caballista de toda la vida, presidente de Asdecilla, y bueno, un caballista muy honorable. Entonces mandaba a Pablo Saldarriaga a mostrar caballos en la quesera. Entonces yo estaba de 4 años y pasaba a Pablo Saldarriaga, y por ahí hay una historia muy bonita con él, de que le compró un caballo de 4 años. Nunca me lo entregó, pero ahí está la historia. Y entonces con Pablo, él siempre también me acompañó. Tengo mucha gratitud con Jaime Taborda, que también me ha ayudado mucho a entender los caballos desde otro punto de vista. Vuelvo a los médicos veterinarios, muchos. Yo me iba a andar con ellos y todos los días aprendo de ellos, porque a veces me dicen, Pablo, el semen esto, o las yeguas reproductoras aquello. Entonces los médicos veterinarios también. Más o menos esos son, o sea, yo tengo muchos donde nos pongamos a hablar de todos, pero esos son bastante importantes. Pero yo digo, la gratitud siempre tiene que ser desde los que están no abajo, sino más escondiditos con los caballos, hasta los grandes directivos de las asociaciones, que también de otras maneras nos llegan cositas de ellos, una buena feria, una buena ley que aprueben. Fedequinas en sus nuevos gobiernos los vemos más cerca, trabajando más por el caballo. Entonces también hay que tener bastante gratitud con ellos, y siempre se les ha dicho, traten de informar más a la gente, para que la gente sepa, o el gremio sepa, qué se está haciendo en pro del caballo. Entonces también hay que tener como mucha gratitud con ellos, y finalmente la gratitud con el caballo. Si esos seres, y con Dios, si esos seres no nos los hubiera mandado, pues qué sería, no estaríamos aquí sentados hablando de caballos y estas experiencias tan bonitas. Bueno, y volviendo al tema de Comprasaltos y del criadero, ¿actualmente usted tiene algún caballo de su propiedad que pertenezca a su programa de saltos? Sí, claro, Coltán de Gran Dinastía. Ese caballo, pues antes de que fuera mío ya estaba en el programa de saltos, y ya cuando después de nuestra propiedad, lógico, siguió pues como en el tema de comercialización de saltos en la página. Ya llevamos pues bastantes saltos vendidos, pero uno tiene que ser muy real, y aparte de eso tenemos que dar el ejemplo de manejo. Entonces con Coltán lo que hicimos fue coger el mejor equipo de trabajo. Entonces se consiguió el médico veterinario desde la parte de salud, desde la parte reproductiva, desde el manejo de alimentación. Yo traté de escogerlos muy bien escogiditos, y ahí los tenemos, y damos las garantías que de pronto dan todos separados. Entonces con Coltán tenemos la garantía de cría viva al nacer, que es la que tienen todos los reproductores, pero además tenemos semen congelado, tanto para despachar a los que quieran semen congelado y necesiten semen congelado por una u otra manera, ocasiones. Y entonces también tenemos el semen fresco sin falta, lunes, miércoles y viernes, aparte pues de que se nos enferme el caballo, pero nunca ha fallado. Entonces le hemos dado ese manejo, y también con el reporte de montas, que es bastante importante, que lo hablábamos al principio de la charla. El tema del reporte de monta es
indispensable para manejarlo de una buena manera, y más hoy en día que tenemos unas leyes desde Fedequinas de que hasta los 6 meses es responsabilidad del propietario de hacer el reporte de monta. Entonces tratamos de vincular que soliciten el reporte de monta con tiempo, nosotros poder expedirlo, asentarlo y devolvérselo. Entonces hemos tratado de manejarlo de la mejor manera. Tenemos a Coltán y tenemos a Samurai del Olimpo. Samurai del Olimpo es otro caballo, trotón galopero también, que fue mejor potro en proceso hace unos años. Él tuvo pues una calamidad y se nos aporrió, inclusive fue un caballo que nos habían dicho que ya no había nada que hacer. Y bueno, hoy en día lo tenemos, lo montamos, y el reproductor me lo pedían mucho porque es muy bonito, porque es muy noble, pero en su nobleza es demasiado brioso. Entonces bonito, noble, brioso, entonces lo pedían mucho. Y yo, pero venga, yo tengo muchos caballos para venderle. La gente quería ese. Entonces lo que hicimos fue buscar la manera de que fuera sano para él, que fuera saludable. Lo pusimos como reproductor y hoy en día ya les empezaron a nacer las crías súper lindas, y es el segundo reproductor de trote que tenemos. Y estamos haciendo pues carrera con Resplandor de Villa del Suroeste, que es el fino, que es un hijo atractivo de la pirámide, fuera de concurso, campeón mundial, campeón nacional, campeón por todo Colombia en las mejores ferias, por su finura natural. Acuérdate que ahorita te decía, para mí importante es que suene fino y que sea claro y atractivo, me llenaba completamente. Entonces crucé este caballo con una barriga de Patricia Vázquez, que es un criadero emblemático, Villa del Suroeste, en el paso fino colombiano, y que traía a Talismán del Clásico, que es clásico de plebeyos, y viene entonces esa línea de plebeyos, que son unas líneas perdidas. Entonces yo dije, cruzo estos vitrales con tormentos de atractivo, con esos plebeyos, y tengo un posible reproductor. Es un potro que lo hemos llevado con mucha paciencia, de la mejor manera, un potro como todos distraídos. Hay potros que se concentran más rápido, hay otros que no. Este no ha sido el más concentrado, y ahí lo llevamos también en carrera a que sea un reproductor. Primero lo tenemos que medir, como hablábamos, de que un reproductor normalmente muchas personas lo juzgan por el tema del triunfalismo, de lo que haga en pistas. Entonces le estamos apuntando a esto. Ojalá nos dé. Ya tenemos pues unas buenas presentaciones. Cuando vamos a ferias nos venimos siempre, como dicen por ahí, con el trapito, pero le estamos apuntando a eso. Si no nos llega, vamos a ver cómo responde la gente a un potro con estas características de finura, es de un fenotipo y una alzada muy buena, es alazán, entonces sano. Entonces tiene muchas cualidades al que le estamos apuntando, y de eso se trata un criadero. Un criadero debe seleccionar cuáles son los objetivos. El objetivo mío era tener reproductores, entonces tengo los reproductores y las reproductoras. Mi objetivo como criadero no era ser expositor, lo estamos haciendo porque es parte del proceso para hacer un reproductor, pero no había sido. O sea, uno como criador debe tener muy claro ese objetivo, para dónde va, qué va a criar y cómo lo va a criar. Entonces ahí le estábamos apuntando. Entonces esos son los 3 que tenemos dentro del plan. Bueno, Pablo, ¿podemos pasar a ver los caballos para que nos Claro hable más sobre que sí, por genética y nos supuesto. cuente? Basándose en su experiencia de varios años trabajando con caballos, ¿qué factores cree que son importantes a la hora de escoger una buena reproductora? Hay muchos factores que hay que tener en cuenta, pero en principal la sanidad de una yegua. Si vas a comprar la yegua, hacer un examen precompra, que eso lo hace un médico veterinario que lo revisa desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola, y desde la cruz hasta los cascos. De ahí parte ya el gusto propio. Si vas a criar un andar específico, que la yegua sea del mismo andar y que cumpla con la morfología que se busca el caballo, en este caso el criollo colombiano, que sea una yegua que tenga un buen pecho, que tenga un buen dorso, que su andar sea clásico para lo que es la teoría como tal de cada uno. Entonces para mí principalmente
esos dos aspectos. Luego hay personas que se basan en el triunfalismo, dependiendo, y más de ahí el temperamento, no el carácter, porque el temperamento te muestra qué va a ser la yegua, y si es en las crías, perdón, y si es en el caballo criollo colombiano, el brío pero con nobleza. Entonces yo siempre busco eso en lo personal dentro del criadero, en la selección de las yeguas, la nobleza, la sanidad y que cumpla con las características del andar. Además de esto, también hubo seguidores que en las redes sociales le hicieron preguntas, entonces vamos a seguir a responderlas. Sí, claro. Listo, bueno, Valeria Fajardo pregunta, Sí. ¿cuál es el error más común que se tiene o se presenta en las personas que inician en el sector de la reproducción? La no buena, o sea, no tener los objetivos claros a la hora de seleccionar un reproductor y la reproductora. Antes de seleccionar un reproductor debes de conocer tu yegua completamente para poder seleccionar el reproductor que sea ideal para ella. Bueno, JS Gaviria pregunta, ¿qué posibilidad hay de que una yegua quede preñada en el calor del potro? Bueno, esa pregunta es una pregunta técnica. Normalmente siempre se utiliza ese calor del potro porque es el más efectivo como tal, pero también puede fallar. Inclusive hay criadores que no les gusta el primer calor, sino el segundo, porque la yegua acaba de tener su cría, está tratando de protegerla y ya tiene que abrir otra vez sus hormonas para recibir la próxima preñez. Entonces, dependiendo, pero siempre esa decisión la debe tomar es el médico veterinario como tal, pero es altísima, o sea, el calor del potro, la inseminación en el calor del potro, normalmente es la más efectiva. Bueno, él también pregunta que si eso puede pasar entre el 9º y el 11º día. Sí, claro, esos son los tiempos promedios. Volvemos, el médico veterinario tiene que hacer un seguimiento. Normalmente ellos arrancan a los 7 días porque no, o sea, no es una regla exacta que sea al 9º día o al 11º día. Hay tiempos y todas las yeguas son totalmente diferentes, el clima, las condiciones en las que está la yegua con la cría. Entonces es bastante importante que el médico veterinario haga ese seguimiento. Bueno, Andrés Mauricio pregunta, ¿cuál es el porcentaje de transmisión del papá y de la mamá? Es una pregunta muy parecida al principio. Tenemos que tener que el 50% es de la mamá y el 50% es del papá. O sea, no hay un porcentaje y en los caballos criollos no tenemos tampoco una valoración medida científicamente de quién aporta más. Sabemos que el macho es el que aporta como tal genéticamente el sexo, pero de ahí para adelante las cualidades dependen mucho de la mamá y del papá. Y acordémonos que también los abuelos influyen mucho, por eso la gente siempre le gusta mirar toda la parte genética del caballo, no solo los papás, sino también los abuelos, que han transmitido esos abuelos, qué hermanos tiene el papá y la mamá de los que vamos a utilizar en la reproducción. Gracias por su tiempo, por brindarnos este espacio y compartirnos sus conocimientos. No, muchas gracias a ustedes, nuevamente un saludo muy cordial. Daniela, muchas gracias, y a todo el equipo que está detrás de Remate Fino, un saludo cordial y grande. RTV por Arturo Blandón.